mensaje de hoy. Hoy no traigo nada raro, ¿vale? Voy a hacer un mensaje sencillo, ¿vale? No traigo materiales extras. Así que el título de hoy es La mente, el ring del cristiano. ¿Alguien ha hecho boxeo? Yo tampoco. Pero en el boxeo, el lugar donde se pelean, donde se enfrentan los dos luchadores, es el ring, ¿no? Y yo no sé si lo sabías, si te lo habían dicho, si no te lo digo ahora, estamos en medio de una batalla, ¿vale? O sea, estamos en una guerra trascendental entre el bien y el mal. Mira, ahí tiene una foto mía de cuando practicaba boxeo. Pero estamos en una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno. Y déjame decirte que tú estás en medio de ello. Déjame decirte que los dos lados se pelean por poseer y apoderarse de tu alma. Ambos lados quieren que estés de su lado, de su bando. Y claro, cuando estamos en guerra muchas veces uno se pone a pensar, dice, bueno, hay que hacer las cosas con cabeza. Analizas primero al enemigo, ¿no? Analizas su estrategia, analizas cuáles son sus armas, el número de soldados que tiene su ejército, cuáles son sus recursos, su poderío, si tiene ayuda de otras naciones. Pero muchas veces olvidamos una cosa que es súper importante, que es el campo de batalla. De hecho, hay un libro muy conocido que habla de estrategias militares que a día de hoy se está y se sigue aplicando en guerras, en conflictos, que se sigue enseñando en escuelas militares de diferentes países, llamado El arte de la guerra, escrito por su autor que se llama Sun Tzu, ¿vale? Sun Tzu. Y en este libro dice lo siguiente el autor, se dedica a cómo enseñar estrategia, cómo enseñar a analizar. En otras palabras, es un libro en el que forma a los futuros generales, a los futuros líderes que llevan a todo un ejército hacia la guerra. Y en el capítulo 10 concretamente habla del campo de batalla y dice lo siguiente: la ventaja en una operación militar consiste en aprovecharse de todos los factores beneficiosos del terreno. Los generales que lo ignoren serán derrotados. Entonces, este autor empieza a desarrollar cuáles son los factores que te pueden beneficiar y cuáles son aquellos que te pueden impedir conseguir la victoria. Entre ellos, por ejemplo, te dice que siempre es mejor estar en la cima y atacar hacia abajo. Siempre es mejor tener el sol detrás y no delante para deslumbrar al enemigo. Siempre es mejor un terreno llano a un terreno en el que tú tengas que subir. Siempre es mejor un terreno sin accidentes geológicos a un terreno en el que hayan subidas y bajadas. Y a mí empieza a desarrollarlo, pero empieza con algo fundamental, que es conocer el terreno de batalla. Y eso lo desconocemos. Y ahora, porque yo te he explicado el título, pero la mente es el campo de batalla de todo cristiano. Es donde el enemigo ataca. Por eso Pablo, cuando empieza a hablar de la armadura de Dios, empieza el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y es lo que nos protege, lo más importante. Tú cuando vas en moto o cuando vas en bici o los que van en moto, tú no tienes que llevar rodillera, no tienes que llevar un escudo. ¿Qué te proteges? La cabeza, porque es lo más frágil, es lo más delicado, pero al mismo tiempo es lo más poderoso que tiene un ser humano, porque es lo que lo controla todo. Y si el enemigo consigue apoderarse de tu mente, te va a poseer a ti, va a apoderarse de tu vida y de todo lo que ello engloba. Y para ponerte un ejemplo, para que veas la sutileza con la que el enemigo ataca. Hace un par de semanas estuve en una boda, la boda de mi prima, y estuvo guay, ¿no? O sea, tú sabes cómo son las bodas, ¿no? Una boda bien, ahí, comes bien, se pasa bien, ves a la familia. Y lo mejor fue pues que hacía mucho tiempo que no veía a muchos primos, a muchas primas, a tíos, tías, 5, 6 y hasta 10 años. Porque uno vive por Mallorca, el otro vive por Canarias, el otro vive por Tarragona y así, ¿no? Que ya va bien, ¿no? Para cuando toque irse de vacaciones. Pero, aunque no le saco el provecho que podría, ¿eh?
Pero, pero claro, reencontrarse con la familia mola. ¿A quién no le gusta? Llegar ¿qué tal tu vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus hijos? Pude ver a las hijas y a los hijos de mis primos que no los conocía o que los había dejado con 1 añito y ahora tenían 6 y decías, madre mía, sí que soy. Y ahí te sientes viejo. Mira cómo alguno me sonríe. Pero en esas conversaciones sale lo típico. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué tal te ha ido todo este tiempo? Y era fascinante porque a mi familia pues la he ido bien y uno se alegra, ¿no? Dices, qué bien, mira, se la han currado, han estudiado, tienen una buena situación económica, una buena situación familiar. Una era doctora, la otra veterinaria, el otro periodista, el otro era maestro. Y yo, qué bien, me alegro. Pero luego se acaba la boda y me vienen 2 palabras a la mente. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho en estos 10 años? ¿Tú qué has estudiado? ¿Has podido progresar laboralmente? ¿Has podido crecer académicamente? ¿Tienes una carrera? ¿Tienes un máster? ¿Tienes un trabajo estable donde cobres realmente bien y te puedas vivir una vida cómoda? ¿Te puedas dar todos los caprichos que quieras? Porque tus familias sí. Tu familia, algunos ya tienen el piso pagado y tienen tu edad. Ya tienen la carrera acabada. Alguna tiene un máster. Otra tiene 2 carreras. Y viven bien, pero tú. 2 palabras. ¿Y tú? ¿Te das cuenta la sutileza con la que empieza a atacar el enemigo? Por eso hoy quiero hablarte de mi personaje favorito de la Biblia. Porque todos tenemos un personaje favorito. No vale Jesús, porque eso es obvio. Pero ¿cuál es tu personaje favorito? A ver. Josué, Moisés, Caleb, Daniel, David. Todos tenemos un personaje favorito. Yo te quiero hablar de uno que parece algo desapercibido, pero que su historia es impresionante. Lo que hizo Dios con esta persona, con este joven, hubo un antes y un después. Quiero hablarte de Juan Marcos. ¿Lo conocemos? ¿Sí? Perfecto, pues si todos tenemos la Biblia en mano, ¿me acompañas a Hechos 13, por favor? Hechos capítulo 13. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, pues vamos a dedicar este tiempo al Señor, amén. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos como un solo cuerpo. Gracias porque nos has permitido tener un lugar, un encuentro contigo, porque cada fin de semana organizas este lugar, este espacio para adorarte como iglesia, como comunidad, como familia, Señor, de fe que somos. Te pedimos que te derrames, Espíritu Santo, como solo tú sabes hacerlo. Muévete con absoluta libertad, derrumba todo lo que tengas que derrumbar. Edifica, transforma y altera todo bajo tu voluntad, porque tú eres perfecto, tú eres sabio y eres soberano. Nos rendimos ante ti y haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Lo tenemos, amén? ¿Sí? No me digáis que la habéis estado buscando mientras oraba. No, ¿eh? Perfecto, pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora pasamos al capítulo 15, versículo 36, ¿vale? Si no, ya lo leemos de la pantalla. A ver quién va más rápido, ¿la pantalla o vosotros? ¿Lo tenemos? Uy. Bueno, ahí está. Bueno, ahí a la par habéis estado, chicos? Vale, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vamos a ponernos en contexto. Acabamos de leer dos acontecimientos, ¿sí? En aquel entonces la iglesia principal, el epicentro del cristianismo, no era Jerusalén, era la iglesia de Antioquía. Y vemos que la iglesia crece, se empieza a desarrollar, se crea la necesidad de expandir el mensaje de Jesús por todo el Mediterráneo. Entonces, la iglesia empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a buscar del Señor, y el Espíritu Santo a los líderes de la iglesia les dice: apartadme a Saulo y a Bernabé, los quiero enviar a una misión. Pero fíjate, el Espíritu Santo es el que da el mensaje. La iglesia es quien envía. ¿Ves la dinámica? ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Porque tristemente hoy en día hay mucha gente que se envía sola. Hay muchos pastores que se autoproclaman pastores, que ni el Espíritu Santo ni ninguna iglesia los ha llamado a ser pastores. Y eso es peligroso, porque no es bíblico, no es la manera bíblica que el Señor utiliza para hacer iglesia. Lo correcto es la iglesia local, te plantes en una iglesia local. Si es la primera vez que viene, esto es una buena iglesia local. Si me está viendo por internet, plántate en una iglesia local. Si puede ser esta, mejor. Pero plántate en una iglesia local, porque es ahí donde empiezas a desarrollar tus dones, tus talentos, donde la comunidad y sobre todo el Espíritu Santo reconoce cuál es tu llamado, lo da a conocer, la gente lo respalda y es la gente junto con el Espíritu Santo y dirigida por el Espíritu Santo la que te envía. Pero todo en la iglesia local, no por tu cuenta. Porque luego sí que es verdad que hay muchas iglesias que se han creado porque se han peleado. Me salgo de esta iglesia porque tuve un conflicto, pues monto la mía propia. Eso no es bíblico, hermano. Hay otro que dice, bueno, pues me monto mi iglesia porque lo siento de Dios, pero no hay ni una iglesia que te respalde, no hay una congregación y sobre todo el Espíritu Santo no te ha llamado. Las dos cosas van de la mano, Espíritu Santo y iglesia. Cerrando paréntesis, ¿vale? Porque esto era en paréntesis que quería dejar claro. ¿Quién era Juan Marcos? El que escribió el Evangelio, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito sobre la vida de este personaje. Juan, vamos a llamarlo Juan porque es muy largo, se había criado en la iglesia. Había ido a la escuelita, a la cuna. La iglesia se había empezado a desarrollar en la casa de su madre. Él conocía a los apóstoles, conocía a Jesús muy probablemente. Él había estado en el Pentecostés ahí presente. Él había visto cómo Pedro había sido liberado de la cárcel milagrosamente. Él ha visto sanidades, prodigios, ha visto la mano de Dios moviéndose con poder, ha visto gente hablar en lenguas, gente quedando quebrantada por el Espíritu Santo. Él ha sido testigo de todas esas cosas. Él ha ido de paso en paso, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose en su iglesia local. Y ya no era un chavalillo, ahora ya era un joven, bien formado. Y no cualquiera. Fíjate que los mismos líderes le piden que los acompañe. Porque muy probablemente Juan era el referente de otros jóvenes. Los demás padres le dirían, hijo, mira Juan, tienes que ser como él. ¿Has visto cómo predica, cómo sirve? Tienes que ser como Juan. Los padres felicitarían a su madre. Qué bien lo has hecho. ¿Cómo hiciste con tu hijo? ¿Cómo lo has criado tan bien? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has enseñado? ¿Cómo hacíais vuestras reuniones en casa? ¿Qué hiciste? Enséñame. Le pedirían consejo. Porque si había que ir a limpiar la iglesia, Juan estaba ahí presente entre semana. Si había que ir a evangelizar, Juan era el primero que cogía un folleto y estaba ahí presente en primera línea de batalla. Si había que ir a servir, a enseñar en la escuelita, lo que fuera, Juan estaba ahí.
Juan había dado fruto en su iglesia local. Juan servía y había crecido en el servicio a Dios. Por eso los apóstoles, por eso que Bernabé lo reconoce y dice, me lo llevo conmigo. De hecho, Marcos hemos visto que es un apodo. ¿Sabes qué significa Marcos? ¿Hay algún Marcos aquí? No. ¿Ni de segundo nombre? Nadie, ¿no? Vale. Marcos significa martillo. Eso nos dice cuál era el carácter de este hombre, un carácter fuerte, enérgico. A mí me recuerda, no sé tú, pero un poco a Pedro. Pero algo pasó. Hemos visto que sale con ellos en lo que se conoce el primer viaje misionero de Pablo. Empiezan a visitar diferentes ciudades, pero en la tercera parada parece ser que algo no va bien. Se habían encontrado con un mago, Elimas, que no quería que el procónsul y que se convirtiera, que el líder de esa región escuchara el evangelio. No quería, y este mago se oponía al evangelio. Hasta que Pablo se cansa, lo confronta y se queda ciego. Pero es que eso no era todo, o sea, imagínate toda la persecución de los judíos, toda la persecución de los gentiles, las condiciones en las que tenían que viajar a pie, en barco, y como vimos la otra vez, Pablo no tuvo un viaje agradable, siempre donde iba Pablo habían problemas. Y en la tercera parada, Juan Marcos regresa a su casa. Los abandona. Abandona prácticamente el ministerio. Abandona prácticamente el llamado de Dios. Abandona prácticamente el propósito y el plan que Dios había diseñado específicamente para él. Lo deja todo por cobardía. Y encontramos a quien era la promesa, el joven que tanto tenía que ofrecer, el joven que llegaría tan lejos, llegando a casa con un conflicto interno impresionante, con una guerra en su mente, con una batalla cargada de culpa, de vergüenza, con la que tenía que afrontar y con la que tenía que vivir. Y entró en el ring del cristiano. Entonces hemos dicho que primero tenemos que ver cuáles son las estrategias del enemigo. Si nos paramos a pensar, la estrategia fundamental que utiliza el enemigo para hacernos daño es alterar el valor de las cosas. Déjame que te explique. Desvaloriza lo importante y trascendental y sobrevalora lo efímero y superficial. ¿Ha quedado claro? Desvaloriza lo importante y trascendental y sobrevalora lo efímero y superficial. ¿Recuerdas a Jacob y Esaú? Era un buen cocinero, ¿no? Jacob. Dice la palabra que Jacob era el hijo menor, que Esaú era el que tenía la bendición por ser el primogénito, una bendición especial de parte de Dios que su padre le iba a dar a él. Pero dice la palabra que Esaú venía cansado del campo, de trabajar, y le apetecía pues unas lentejas. Entonces Jacob, que era un poquito especial, el usurpador, pues estaba esperando ese preciso momento. Dijo, yo quiero esa bendición. Voy a esperar a que mi hermano venga cansado, le voy a preparar un banquete, le voy a decir, si me das tu primogenitura, ¿has visto estas lentejitas a la riojana? Para ti. Entonces viene Esaú, tengo hambre, mamá, ¿me has preparado algo? No, todavía no. Hermano, yo te he preparado algo. Vale, dame. ¿Te imaginas comiendo? Y de repente Jacob, esto es tuyo, ¿me das tu primogenitura? Sí, lo que tú quieras. Yo me lo imagino así. Pero luego llega la bendición, se la lleva Jacob, porque engañan a su padre, porque su padre ya estaba un poco ciego, se pone bello así de animal, se hace pasar por su hermano, y cuando llega Saúl, me toca... No, pero ya se le ha dado a tu hermano. ¿Y todo por qué? Porque en su momento dio más valor a la comida, a un efímero plato, que a una bendición eterna. Le restó valor a la bendición y se lo dio al plato de comida. Y así es como actúa el enemigo.
El otro día estaba escuchando una entrevista y dicen que el mal que tiene la paternidad, uno de los factores que más daño está haciendo a la paternidad, es que los padres dan más valor a lo material, a lo económico para dar a sus hijos, que a estar tiempo con ellos. Y eso está provocando desastres en la familia, hijos rebeldes, hijos que no quieren saber nada de sus padres, familias divididas. ¿Y todo por qué? Porque los padres dan más valor al dinero, que sí que es importante y que sí que lo tiene, pero no tiene más valor que el tiempo que puedas pasar con tu hijo. Otro ejemplo, y este es fuerte, pero por amor necesito decírtelo. Cónyuges que dan más valor a una aventura que a su propio matrimonio. Es fuerte, pero pasa. ¿Cuáles son las consecuencias? Que luego llega la realidad, luego llega el momento en el que llegas a por tu bendición y te das cuenta que ya no está. Que por darle valor a lo que realmente no lo tenía, te has quedado sin. Por eso seamos astutos, seamos sabios y sepamos anticiparnos a ello. Y sepamos dar el valor a las cosas que realmente lo tienen. ¿Amén, iglesia? ¿Sigues conmigo, no? Pero es que lo peor es que también ataca de la misma forma tu identidad. Intenta o ensalzarte o bajarte. Intenta dañar tu identidad destrozando tu autoestima. En mi caso fue, ¿y tú? Y quieras o no, eso duele, eso te estanca, eso te paraliza. Porque cuando el enemigo ataca tu identidad y te hace sentir mediocre, tú directamente no inicias nada, tú directamente no trabajas, no sirves, no haces nada porque crees que no lo vas a conseguir o lo vas a hacer mal. De forma contraria, cuando el enemigo te ensalza y te hace sentir como que eres más que los demás, cuando te infla el ego, eso hace que la gente huya de ti. Dicen una vez, escuché que el orgullo es como el mal aliento. Los demás lo huelen, pero tú no. Y apesta. Hace que la gente ya no confíe en ti. Hace que la gente ya no quiera escucharte, no quiera trabajar a tu lado. Repeles a la gente. La echas de tu lado prácticamente. ¿Y cómo vas a servir a la gente si la estás echando de tu lado? Cuando el cristianismo es, todos conmigo, venga. No todos lejos de mí, no. Aparte el orgullo. Por cierto, hay más de 22 versículos que hablan de ello. Te aparta del Señor. Y para servir a Dios necesitas estar cerca del Señor, no lejos. Porque dice su palabra que Dios resiste al orgulloso. Dios aborrece al orgulloso. Dios rechaza al orgulloso. Y no lo dice solo un autor, lo dice Pedro, lo dice Santiago, lo dice el rey David, lo dice Isaías, Samuel, entre otros. Y todos llegan a la misma conclusión. Dios rechaza, resiste y aborrece al orgulloso. Por algo será, ¿no? Pero sabiendo esto, sabemos cuál es su estrategia, sabemos cuál es el campo de batalla, ¿cómo podemos nosotros actuar? ¿Cuál es nuestro papel? Porque está bien que nos diga el Señor que hay una batalla, pero también estaría bien que nos diga, bueno, ¿cómo la afrontamos, no? ¿Cuáles son las armas a nuestro favor? Primero, detecta y captura el pensamiento nocivo. Porque cuando un pensamiento nocivo, por pequeño que sea, entra en tu mente, se inicia un bucle, se inicia un ciclo de autodestrucción al que se le van añadiendo otros pensamientos, se van añadiendo otros argumentos. ¿Tú sabes la bola de nieve? Que empieza pequeñito y poco a poco va creciendo y creciendo, y cuando te das cuenta ya te estás autodestruyendo y estás en un estado tan lamentable que no te reconoces. Por eso detecta y captura el pensamiento nocivo. Por eso es importante además que no hables con la serpiente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por una conversación.
Estaba Adán y Eva en el huerto ahí comiendo fruta, porque no comían animales entonces. Estaban paseando, estaban trabajando en el huerto, porque trabajaban en el huerto, no estaban todo el día tomando el sol. Adán estaba poniendo nombres a las cosas. Y de repente viene la serpiente, la pilla a Eva. ¡Ey! Con que Dios os ha dicho que no comas este fruto, ¿no? Claro, si Eva hubiera dicho, no quiero saber nada de ti, Dios me ha dicho que no hay punto. Qué diferente hubiera sido la historia. Tenemos todos en el huerto de Edén, no tendríamos que trabajar. Pero la historia no fue esta. Eva dio paso a ese pensamiento, a esa conversación. Fíjate, qué sutileza. Con que Dios te ha dicho que no comas de aquí. Simplemente repitió el mandato de Dios. No le dijo, ¿y por qué sigue haciendo caso a Dios? Ignóralo, peca, pasa de él, desobédecele. No, fue sutilmente, con una pregunta inocente. Y ahí fue que cayó. Ahí fue que empezó. Porque claro, a través de esa pregunta, seguramente Eva pensaría, ¿y qué sabor tendrá esta fruta? Que por cierto no es una manzana. ¿Qué sabor tendrá? ¿Y por qué Dios ha dicho que no lo comamos? ¿Será que realmente está tan buena que me quiere privar de ella? ¿Y cómo será su textura? ¿Y si hago zumo, qué sabor tendrá también? Todos esos pensamientos entraron por una simple e inocente pregunta. Así que detecta y captura el pensamiento nocivo. Por eso mismo, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y aquí vemos dos verbos, que es derribar y llevar cautivo. Ambos verbos son de origen militar. Eran palabras que se utilizaban cuando los soldados iban a la guerra. Derribar y llevar cautivo. Por lo tanto, debemos derribar todos esos argumentos que se han ido añadiendo al pensamiento nocivo inicial afuera. Detectarlo, aislarlo y derribar todo lo que se ha ido añadiendo. Pero no debemos quedarnos con eso, debemos pasar al segundo punto, que es transforma tu manera de pensar. Y ahora seguramente estás pensando en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que este versículo es muy conocido, pero ¿entendemos realmente la profundidad que trae? Los tres verbos claves son los siguientes. El primero es conformarse y hace referencia a coger la forma de tu alrededor. Hace referencia a los moldes. ¿Sabes? Cuando haces, yo qué sé, repostería o lo que sea, tú tienes un molde. Si quieres hacer galletitas, por ejemplo, tienes la masa y vas haciendo pam, 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 las galletas, todas con la misma forma. Esta palabra hace referencia a ese acto, a moldear, a que no te moldees, a que no cojas la forma de tu entorno. En otras palabras, lo que te está diciendo la palabra es que no sigas las modas de esta sociedad. No sigas las corrientes ideológicas de esta sociedad. No te amoldes a esta sociedad. No sigas la moral de esta sociedad, de esta cultura. Y parece nuevo, pero no lo es. En los tiempos de Jesús, un par de siglos antes, Grecia había conquistado gran parte de Europa y de Asia, incluido Palestina, incluido Israel. Estaban bajo dominio griego. Y una de las cosas que hicieron para cohesionar el imperio, para evitar que hubieran guerras y conflictos internos, era promover la cultura helenística, la cultura griega, que era básicamente que todos creyeran en un mismo sistema de creencias religiosas politeístas, creían en todos estos dioses que conocemos de Grecia, en Júpiter y todos ellos. Promovían la cultura hedonista, que era la búsqueda del placer, los gimnasios, el ocio,
que la gente cuidara mucho su físico, promovían las filosofías de aquel entonces, como el epicureísmo, o como por ejemplo, ¿qué más filosofías hay de Grecia? A ver, ayudadme. Bueno, las corrientes de aquella época, el epicureísmo, por ejemplo, el pitagorismo y todo eso, ¿no? Ahí lo dejamos. Pero ¿qué buscaban? Que la gente se amoldara a esa cultura, que la gente hablara un mismo idioma, que la gente, que la sociedad, todos fueran iguales. Pero viene la palabra de Dios y dice, no, tú no tienes que pensar como piensa tu entorno. Tú no tienes que actuar ni tener el mismo sistema de valores, que por cierto cada vez cambia y cambia y cambia, y que nunca es igual de esta sociedad. Tú no estás hecho para moldarte a tu entorno, tú estás hecho para ser diferente. Tú estás hecho para marcar la diferencia. Porque hoy en día esta sociedad hoy está mal. Lo que antes estaba mal, hoy en día está bien. Años atrás estaba mal matar a un bebé. Hoy en día el aborto es legal y hasta se promueve como derecho fundamental. Como derecho fundamental. Tiempo atrás estaba bien visto que la gente tuviera muchos hijos. Ahora, cuantos menos, mejor. Y si los tienes muy joven, ¿qué has hecho? ¿Por qué desperdicias tu vida siendo tan joven? A ver, con coherencia, ¿no? Pero te das cuenta cómo cambia el sistema de creencias y de moral de la sociedad. Pero la palabra nunca cambia. La palabra siempre es la misma. La palabra te dice, esto está bien, esto está mal. Y pase lo que pase, crea lo que crean, se desarrollen o se den los eventos históricos y sociales que se den, esto sigue estando bien y esto sigue estando mal. Pase lo que pase, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca cambia. Y el segundo verbo que dice es transformar. Seguimos en Romanos 12, ¿vale? Significa que debemos sustituir todo pensamiento contrario a la palabra de Dios por lo que Él ha dicho. Y dices, ¿y cómo hago esto? Pues primero de todo, conociendo su palabra, conociendo cómo piensa el Señor, y para ello hay que estudiar y leer la Biblia constantemente. Si no, no puedes sustituir los pensamientos malos por palabra de Dios, porque no la tienes. Y así es como Dios, a través de su palabra, va transformando nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser por completo. Porque si el enemigo viene a tu mente y te dice, eres un desastre, no sirves para nada, tú le puedes responder, perfecto, por eso mismo Dios me ha escogido, porque Él ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Si te viene a decir, nadie te quiere, pues entonces tú le puedes decir, 1 Juan 3:1, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas. Porque si el enemigo regresa y te dice, es que eres tan pecador que no sirves, eres tan falso, eres un fracasado, estás lleno de inmundicia, deja ya de servir, hipócrita. Algunos asustados, ¿eh? Tú puedes decirle, hey, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, a ese pensamiento le estás diciendo, para, porque dice la palabra de Dios que aunque yo me equivoque, porque me equivoco, Él sigue ahí. Porque cuando tú te equivocas, cuando tú pecas, Dios no se mueve, el que se mueve eres tú. El que se distancia eres tú, pero Dios sigue en el mismo lugar y no se mueve. Él sigue fiel. A pesar de tus fallos, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus derrotas y a pesar de tus caídas, Él sigue ahí. Pero qué bueno es que siempre podemos dar ese paso para regresar a casa. Siempre podemos dar ese paso para volver a Dios. Arrepentimiento, ¿no? No todo está acabado. Y tercer punto, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos luchar dentro de esta batalla mental y espiritual? Reenfocarnos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:2.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si no nos deprimimos. Para ello deberíamos responder, ¿dónde estaba yo antes de pasar por esta batalla? ¿En qué estaba? Ya hemos pasado por la batalla, pero no queremos seguir en esa batalla, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba sirviendo? ¿Cuál era el propósito que Dios me había revelado? ¿En qué estaba? ¿En qué parte del reino yo estaba ayudándolo a progresar, a desarrollar? ¿En qué parte de la iglesia local yo estaba ahí ayudando, trabajando? Retomarlo, enfocarlo. Porque eso es lo que nos va a sacar de ese ciclo autodestructivo. De hecho, cuando tú tienes depresión, una de las cosas que te recomiendan es que te pongas a hacer cosas, que proyectes. Recuerdo un libro que leí que era de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Él estuvo en un campo de concentración, era judío, y vio la miseria humana, vio la maldad extrema, vio cómo la gente al final de sus días lo pasaba, pero mal no, lo siguiente, cómo eran torturados, vejados, humillados, los dejaban morir de frío, cómo la gente pasaba hambre. Y él se dio cuenta de una cosa, que no sobrevivía al más fuerte, no sobrevivía al más grande, no sobrevivía al que mejor se alimentaba. Que la persona que sobrevivía es la que estaba enfocada en el después de ese proceso. Que la persona que conseguía superar esa etapa era aquella que tenía planes para después del campo de concentración. Estuvo en Auschwitz, uno de los peores campos de concentración nazis. Por eso, él desarrolló a raíz de todos esos conocimientos empíricos que había ido consiguiendo y aprendiendo lo que llamaba la logoterapia. Cuando venía un cliente o un paciente, mejor dicho, con depresión, él muchas veces le decía, ¿y por qué no te has suicidado todavía? Imagínate, vas al psicólogo y te dice eso. Y ahí él decía, empezaba el paciente a decir, no, porque tengo hijos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, el psicólogo Viktor Frankl conseguía conducir eso y hacer que la persona se reenfocara en lo que estaba antes de aquella depresión. Y así era como conseguía que la gente saliera de esas patologías mentales y de aquellas batallas. Reenfocaba a la gente en su llamado, en su servicio, en lo que estaba antes de pasar por eso. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nos reenfoquemos en lo que Dios nos había llamado antes de aquella batalla. ¿Amén? Entonces, si te preguntaran de qué fue el mensaje de hoy, ¿con qué te quedarías? Uy. La mente es el campo de batalla de todo cristiano. Para luchar correctamente debemos detectar y capturar el pensamiento nocivo, transformar la manera de pensar y reenfocarnos. Pero nos hemos dejado un poquito apartados a Marcos, ¿no? ¿Alguien quiere saber qué le pasó a Marcos? Pues abandonó la iglesia. No. No sé si me pueden acompañar con un poquito de una instrumental suavecita. ¿Sí? Porque vamos a ser sinceros y transparentes. Todos hemos sido Marcos alguna vez, o más de una vez. Muchas veces la gente ha puesto expectativas en nosotros, ha depositado su confianza en lo que nosotros podríamos lograr. En muchas ocasiones la gente esperaba que llegáramos a tal punto, que lográramos tal estudio, que llegáramos a tal nivel en el ministerio, que fuéramos un gran padre, una madre increíble, impresionante. Pero para ser claros, muchas veces no hemos estado a la altura. Muchas veces hemos fracasado como padres, como madres, como siervos de Dios, como hijos. Y eso duele. Saber que has fracasado, saber que has hecho daño a gente que amas, duele ser consciente de ello. La culpa, la vergüenza,
Él, si tan solo hubiera hecho esto otro, si hubiera aprovechado el momento, si hubiera tomado esta otra decisión cuando podía, y ahora no puedo. Duele y quedan heridas. Quedan heridas que aun siendo joven, anciano, adulto, están ahí. Porque más de uno seguro que ha defraudado a sus padres. Marcos tuvo una durísima batalla que enfrentar. Era la esperanza, era el referente, el ejemplo de su congregación. Pero ahora volvía como un fracasado, volvía como un cobarde, cabizbajo, derrotado, humillado. ¿Con qué cara regresaría a la iglesia donde tanto lo admiraban? Pero allí había una iglesia que no negaron la realidad, porque el que te ama te corrige. Y había una iglesia que dijeron: Marcos, no estuvo bien que nos dejaras. Marcos, te equivocaste. Pero después de abrazarlo y de llorar juntos, muy probablemente, pero Marcos, el Señor sigue confiando en ti. No importa cuán bajo hayas caído, el Señor sigue contando contigo. Marcos, no te desanimes. Seguimos creyendo en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Seguimos creyendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito contigo y que vas a ser de bendición para las naciones. Marcos, no te desanimes. Había una iglesia que lo abrazó, que lo llenó de esperanza, que lo corrigió, lo confrontó, pero el amor nunca desapareció de esa confrontación ni de esa corrección. Marcos finalmente fue discípulo de Pedro. Pedro tenía un carácter muy parecido. Era: sí, Señor, yo voy con todo. Señor, venga, vamos, camino sobre las aguas. Señor, donde tú vayas, allí estaré yo. Pero luego cuando tocaba ser valiente: no, yo no conozco a Jesús. ¿Quién es ese? No, y estaba muerto de miedo. Pero al final Dios le perdonó. Jesús, en cuanto resucitó, fue a buscarlo a Pedro. Pedro, ¿dónde estás? Para restaurarlo, para decirle: sigo contando contigo. Y como Pedro sabía eso y conocía a Marcos, ven que te voy a contar una historia. Lo acogió, lo discipuló, hasta lo llegó a considerar hijo. Y Pablo, que en su momento dijo: no quiero que venga más conmigo, en su última carta, a punto de morir, le escribe a Timoteo: Timoteo, por favor, quiero ver a Marcos, porque es útil, es necesario, apoya el ministerio, apoya a la iglesia y es de gran bendición para los hermanos. Aquel que los había abandonado ahora era útil y era una bendición. Marcos, como sabemos, escribió el segundo evangelio, que dicen los historiadores que fue el primero en ser escrito. Ya después vino Mateo y ya luego vino Lucas y por último Juan. Pero aquel que había sido un cobarde acabó siendo obispo y pastor de la iglesia de Alejandría, y entre el año 64 y el año 68 murió como mártir. Dio su vida por el evangelio. El cobarde, aquel que se había rendido a la mínima prueba, al final de sus días murió como un héroe. Y no de cualquier forma. Dicen los historiadores, porque no está en la Biblia, y cogieron unas cuerdas, se las ataron al cuello, lo agarraron y lo ataron a un caballo, lo empezaron a arrastrar por toda la ciudad, y como vieron que sobrevivía, el día siguiente volvieron a hacerle lo mismo hasta que murió. Porque después del primer día seguramente le dijeron: Marcos, te rindes, rechaza el evangelio, rechaza a Jesús, ríndete. Pero seguro que Marcos dijo: no, yo doy mi vida por Cristo. Y al día siguiente murió. Y al día siguiente murió aquel que había sido un cobarde. Marcos tuvo una batalla en su mente, pero salió victorioso. Porque con Cristo la victoria está asegurada. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias por tu palabra.
Gracias por todo lo que nos has enseñado, por el tiempo de adoración, de alabanza. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han hecho posible esta reunión, Padre, por todos los que han estado sirviendo durante la semana, tiempo antes de abrir las puertas del local, los que se quedan después de que acabe esta reunión para que todo siga fluyendo y podamos seguir reuniéndonos y congregándonos. Gracias por todas esas manos que sirven. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta mañana que sanes cada herida de nuestra mente, que arranques de nuestra mente todos aquellos pensamientos que durante años nos han atacado, aquellas etiquetas que han querido definirnos. Arráncalas, sustituye la etiqueta de fracasado, de mediocre, de inútil por la de hijo de Dios, porque tú nos has llamado a ser hijos e hijas. Porque tú redimes el fracaso y lo conviertes en victoria. Porque en tu nombre vamos de gloria en gloria. Gracias, Padre. Te pido por favor, Espíritu Santo, que toques cada corazón y cada mente y que entiendan cada persona, los que estamos aquí, quiénes somos en ti, quiénes somos por ti y de lo que podemos llegar a ser gracias a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.